never slow up, no I don't take shit, I got no love. Justo cuando pensaba que los fines de semana del mundo del anime del 2024 iban a ser súper aburridos, nada más con una sola serie buena en emisión, resulta que llega octubre y llegó con todo, literalmente llegó con todo. El regreso de Bleach, Dragon Ball Daima, el regreso de Mokushiroku, Blue Lock, continúa Fairy Tail. Parece ser que hace 2 semanas como que los planetas se alinearon y todo se estrenó al mismo tiempo. Es algo asombroso como varias series que llevaba esperando todas coincidieron casualmente el mismo fin de semana. Digo, la única sí que tardó como que una semana en estrenarse fue la de Dragon Ball Daima, pero todas las demás se estrenaron juntas. Es algo increíble, y lo más increíble es que todas tienen su día respectivo. Unas vienen el viernes, otras vienen el sábado y las últimas vienen el domingo. Algo así, una tras de otra. Todo un buen fin de semana. En este video quiero hablarles de esas series que están en emisión y que son prácticamente imperdibles porque son realmente lo mejor de todo el año. Los fines de semana prácticamente van a estar ocupados hasta diciembre. ¿Y qué puede ser mejor que eso? Nada. Sin más nada que decir, que comience el video. Los viernes. Los viernes arrancamos con fuerza, y cuando digo fuerza es con fuerza. Tenemos la segunda temporada de Rurouni Kenshin con la adaptación del arco de Kyoto, que según me han dicho muchas veces es el mejor arco de todo Rurouni Kenshin o Samurai X, lo cual me lo creo porque la primera temporada fue espectacular. Me imagino que este gran arco con Makoto Shisho y toda esa gente va a ser algo simplemente espectacular. Mientras que por otro lado tenemos a la sorpresa del año, que también se estrenó el viernes, y me refiero a Dandadan. A ver, yo no me explico cómo esta serie tan bizarra con demasiado humor japonés para mi gusto terminó gustándome. Digo, son pocas las series donde hay demasiado humor japonés y realmente me gustan. El mejor ejemplo de esto es Gash Bell. Tiene mucho humor japonés y por alguna razón me encanta la serie. No me explico por qué, pero me encanta. Pero Dandadan es algo asombroso. Digo, el primer capítulo me dejó completamente loco. Digo, lo vi anoche y todavía tengo secuelas del capítulo que no se me olvidan. El intento de violación está tan bien animado, está tan ridículamente bien animado que da hasta miedo. Yo no me explico qué animador hizo esto. Me imagino que consiguieron un animador hentai, porque del resto no me explico cómo coño de la madre hicieron el intento de violación tan espectacularmente animado. Está tan bien animado que da miedo, literal, da miedo. Mientras que el resto, con lo de los fantasmas y todo eso y el poseído, es bastante divertido y entretenido. En el capítulo 2, cuando el tipo por fin tiene su transformación del póster, la verdad es que cambia completamente 180 grados todo. Al inicio me pareció siendo un protagonista con un diseño muy feo, resultó siendo que al final simplemente necesitaba un nuevo cambio de look. Un cambio de peinado hace milagros, literalmente. Los sábados, el día más fuerte de todo el fin de semana. Al inicio tenemos a Blue Lock, la segunda temporada, la cual pretende adaptar el partido contra la Sub-20, el mejor juego de todo Blue Lock hasta el momento. Y digo, a pesar de que la liga neoegoísta está muy bien, no ha llegado a superar lo que es el partido contra la Sub-20, que hasta ahora ha sido el mejor arco de todo Blue Lock. La liga neoegoísta está ahí, pero no ha superado el partido contra la Sub-20. Después tenemos el Core 3 de Bleach, y hasta ahora lleva 2 capítulos y es simplemente bestial. Está agregando más lore, todo lo que Tite Kubo no pudo hacer en el manga lo está haciendo en el anime, y es que es simplemente genial. Aquí es cuando nos damos cuenta que Tite Kubo le tenían las manos atadas en la Shonen Jump, mientras que a Kishimoto y a Oda les daban riendas sueltas para que hicieran lo que les diera la gana. A Tite Kubo no le daban esta misma libertad, y ahora el tiempo le ha dado la razón. Si le hubieran dado la libertad a Tite Kubo de hacer lo que él quería, la historia que él quería plasmar, no habríamos tenido un horrendo final en Bleach. Y digo, el final de Bleach en teoría no es malo, lo que es apresurado y abrupto. Termina de una forma muy abrupta y muy insatisfactoria, pero parece que todo eso va a cambiar aquí, ya que todos los cambios que está haciendo Tite Kubo le está dando más sentido a la historia, y gracias al hecho de que en la animación están eliminando todas las escenas de comedia y nada más están dejando las interacciones serias entre personajes,
es simplemente fantástico. El tercer Code de Bleach empezó con todo y va a continuar con todo. Es simplemente genial. Y por último, tenemos el regreso del más grande, Dragon Ball Daima, el último trabajo donde Akira Toriyama, que en paz descanse, trabajó con la gente de la animación para traer una nueva historia de Dragon Ball. Dragon Ball Daima se sitúa antes de la saga de Bills, y a pesar de que, les aclaro de una vez, aquí hay un pequeño hueco argumental, y es que el hecho de que Kaioshin y Kibito se separaron en la saga de Bills con las esferas de Namekusei, pero aquí le pidieron a Majin Buu que les hiciera el favor. Un pequeño hueco argumental que, si lo pensamos bien, no afecta en nada, en absolutamente nada. También considerando que la separación de esto fue súper random en el manga de Super, que aquí hayan hecho que Majin Buu los haya separado no afecta en nada la trama futura, así que da igual. Y en este primer capítulo tenemos el regreso del mundo demoníaco. Digo, se nos había medio presentado esto con Dabura en la saga de Majin Buu, pero jamás se había explorado. Y encima nos dan más lore del mundo demoníaco, como el hecho de que el padre de Dabura era el rey antes que el propio Dabura. Básicamente Dabura es el Freezer del mundo demoníaco. Todo esto es fantástico. Nos dan más lore del mundo demoníaco, nos presentan nuevos personajes del mundo demoníaco, nos dan algo de historia donde ahí también hay esferas del dragón. Y lo más increíble es que aparentemente los Namekusein vienen del mundo demoníaco. Y si hago memoria, recuerdo que al inicio de la saga de Granola, el gran patriarca de Namekusei le dijo a un pequeño grupo de niños Namek que ellos venían de otro mundo, o sea, el mundo demoníaco. Ahora todo tiene sentido, es espectacular. Esta saga donde Goku y sus amigos enfrentándose al nuevo rey demonio va a ser genial. Digo, por fin vamos a ver el famoso mundo demoníaco de Dragon Ball, algo que siempre ha existido pero nunca se ha explorado. Y si en este nuevo anime de Dragon Ball Daima se va a explorar el mundo demoníaco, me parece genial. Aunque lo único que no me parece tan genial es que, digo, si Akira Toriyama algún día pensaba adaptarnos el mundo demoníaco, tenía que ser el villano principal, tenía que ser Dabura. Pero bueno, detalles. Los domingos, el día más tranquilo del fin de semana, porque solamente tenemos una gran serie, bueno, dos series, pero una ya va por la mitad, así que no podríamos contarla como tal. Y técnicamente One Piece ya no va a estar en emisión hasta marzo o abril, no sé, no vi bien hasta cuándo iba a estar fuera, pero One Piece va a quedar fuera del radar por un largo tiempo, lo cual a mí me parece lo más correcto para que nos traigan una mejor animación y no nos hagan algo tan pedorro cuando se acerque el mensaje de Vegapunk, que si fue largo, estresante y lleno de mucho relleno en el manga, no me quiero imaginar el anime. Mientras que por otro lado tenemos la segunda temporada de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, o sea, la secuela de Nanatsu no Taizai. Y si quieren ver mi opinión sobre esta secuela, pueden ver mi último video subido donde hago un video de razones hablando del por qué me encanta la secuela de Nanatsu no Taizai. ¿Qué nos va a adaptar la segunda temporada de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis? Pues sencillo, lo primero que vamos a ver después de la gran batalla que ya vimos entre Lancelot y el rey Arturo, vamos a ver unos capítulos introductorios donde se nos van a explicar ciertas cosas, para después ver el arco de la ciudad entre las montañas, donde se nos introduce algunos demonios, porque después de ahí vamos al arco del reino demoníaco, o mejor dicho, el purgatorio, donde Zeldris y Gelda van a reaparecer. Vamos a ver una historia donde Zeldris y Gelda estuvieron un tiempo cuidando a Percival cuando era un bebé, cuando se perdió en el mundo demoníaco. También vamos a ver todo lo de la criatura ancestral. Encima vamos a ver un nuevo grupo de demonios, donde el líder de este tiene una pequeña pelea con Tristán y una pequeña, digamos, pseudo rivalidad, amistad, algo raro entre él y Tristán. También vamos a ver cómo un grupo de caballeros del caos viene al infierno a enfrentarse a los protagonistas. Una cosa más, opinión impopular. Me atrevo a decir que Zeldris y Gelda son de los 5 mejores personajes de todo Nanatsu no Taizai, y si me apuran, Zeldris y Gelda son la segunda mejor pareja de todo Nanatsu no Taizai después de Van y Elaine. Y no solamente eso, también me atrevo a decir que Gelda es el mejor personaje femenino de todo Nanatsu no Taizai. ¿Y por qué digo que es el mejor personaje femenino? Porque Gelda, de todas las demás personajes femeninos de Nanatsu no Taizai, ella es la que menos ha aparecido en pantalla, es la que menos ha aparecido y es la mejor de todas, lo cual deja mucho que decir de Nanatsu no Taizai. Por último, pero no menos importante, se continúa con Fairy Tail, con la adaptación del arco de Selene, donde van todos a un nuevo mundo paralelo que se llama Giltena, creo que era así, Giltena, lo que sea, donde vemos a la diosa
diosa dragón de la luna. Más que ser una villana, es una especie de antagonista, algo bastante raro, pero este personaje, Selene, que es la diosa dragón de la luna, va a tener bastante protagonismo. Me imagino que se va a adaptar hasta este arco, hasta el final del arco de Selene, para después continuar con la segunda temporada, con el torneo de Selene, la aparición de los alquimistas y todo eso. Y bueno, también hay que tener en cuenta que aparentemente One Piece se va a tomar un tiempo de descanso, o lo que yo creo es que no quiere competir con Bleach. Es una posibilidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este ha sido mi video dando una opinión sobre lo que vamos a ver los próximos fines de semana dentro del anime. Y es que tenemos puras series que son simplemente épicas. Empezamos con el viernes con Rurouni Kenshin y Dandadan. Los sábados tenemos a el regreso de Bleach, el regreso de Padre Ball, la segunda temporada de Blue Lock. Y los domingos cerramos con los 4 caballeros del apocalipsis. Continuamos con Fairy Tail y la misión de los 100 años, donde se va a adaptar el arco de Selene. Simplemente espectacular, digo. Tenemos anime de aquí hasta diciembre y de puras series buenas, ninguna es mala. Tendremos a Padre Ball, el regreso de Bleach, que está superando a Naruto y a One Piece, el regreso de Rurouni Kenshin, Blue Lock. Continuamos con los 4 caballeros del apocalipsis, puras series buenas. Y la joya de la corona es la bizarra de Dandadan. ¿Qué puedo decir? A pesar de que no me gusta el humor japonés, por alguna razón esto no me molesta. ¿Será que estoy tan dañado por tanto humor japonés que ya esto no me afecta? Puede ser. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.